Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin veros? Ha pasado ya casi un mes desde que subí el último vídeo. Han pasado muchísimas cosas. He estado bastante liado, he estado enfermo, me ha dado tiempo para un montón de cositas. Así que como habéis visto un poquito en estos primeros segundos, hoy voy a hablaros del último trabajo que realicé como intérprete y de las cositas que me regalaron y un poquito cómo fue la experiencia. Entre las cosas que me regalaron, pues aquí os voy a enseñar 2 frascos de tinta para escribir con pincel. ¿Y qué deciros? Bueno, pues esta tinta es baratilla, esta es de 700 yenes, no tiene nada especial. Pero esta sí tiene algo más especial, esta es de unos 5.000 y pico yenes, unos 40 y pico euros, 40-50 euros. Y esta tiene algo muy especial, y es que el olor de la tinta huele a perfume, y cuando escribes, ese perfume queda impregnado en el papel. No os lo puedo enseñar a través de YouTube, pero tenéis que creerlo, y ya está. Luego también, dentro de otros regalos que me dieron, la Sensei Kurihara, pues me escribió mi nombre y me escribió el kanji de Kame. Como podéis ver, pues porque iba con mi chaqueta de Dragon Ball el primer día y bueno, pues es bastante cantosa y todo el mundo me reconoció. No os quiero spoilear un poquito cómo fue la historia de cómo conseguí el trabajo, pero bueno, ahora sigo contando. Luego también me hizo este, el de Hana, pero bueno, aquí escribió mal mi nombre, me puso Rubén en vez de Rubén, y bueno, por eso me hizo el otro, el de Kame. Luego pues aquí una prueba de tinta, escribiendo Hana, pero en hiragana. Y por último, este ya está mucho más elaborado, donde lo hizo y demás, es una tortuguita. Y nada, pues aquí me puso su firma y demás. Digamos que esto, además del valor económico que pueda tener, es un valor sentimental, pues bueno, por el hecho de haberme hecho una tortuga como Kame Sennin. Y bueno, ahora os voy a contar un poquito cómo fue que conseguí el trabajo y demás. Bueno, la cosa es que este evento, digamos que era para afianzar un poquito las relaciones entre España y Japón por el aniversario, no sé si era 150, no estoy seguro. Se llevaba a cabo una exposición de arte desde una empresa de la Universidad de Tokio y vinieron aquí pues a exponer sus obras y demás. El caso es que el primer día hizo la Sensei Kurihara una exposición en vivo mientras pintaba y demás, la veréis a continuación.
cuando terminó la exposición no se me ocurrió mejor cosa que ponerme a hablar con los japoneses que había por allí. Coincidió que hablé con el jefe y con el director de arte y bueno, les gustó el hecho de que, bueno, que pudiera hablar japonés y demás, porque al día siguiente había unos talleres de caligrafía y de origami y para entenderse con la gente pues lo iban a tener un poquito crudo. Entonces, bueno, hablando un poquito con el señor y demás, pues me dijo, pues mañana te contrato para hacer baito aquí. Y yo, ¿what? Me dice, sí, mañana te quiero ver aquí y estarás trabajando toda la tarde, traduciendo lo que sea necesario y ayudándonos. Y yo, ok, vale. No me habló en ningún momento ni de dinero ni de nada, lo cual, bueno, yo ya más o menos suponía que me iba a pagar bien. Y bueno, aparte de todos los regalos que os he enseñado y demás, aparte de cobrar, luego me invitaron a cenar. Estuve cenando con ellos después de noche y la verdad fue una experiencia muy bonita. Y además ahora ya conozco a gente de la Universidad de Tokio, con lo cual, contactos, que eso también viene muy bien. Y ahora pues voy a contaros un poquito cómo fue funcionando todo el tema de los talleres y demás. Vais a ver imágenes que fui tomando a lo largo de toda la tarde de los diferentes eventos. Bueno, estuvimos haciendo 2 talleres, tanto para adultos como para niños, de caligrafía y de origami. El caso es que, bueno, desde las 4 de la tarde creo que fue, hasta las 8, o 4 y media hasta las 8 y media, no me acuerdo, estuvimos ahí dándole caña. Y estuve ahí a tope traduciendo. La verdad es que yo me lo pasé muy bien, fue una experiencia muy buena. Vi a gente que hacía tiempo que no veía de aquí de mi ciudad y demás, que estaban relacionados con el tema asiático, otros que ya me conocían, otros que no me conocían. Pude hacer publicidad de mis clases al final del evento. Los propios organizadores y demás ya decían, bueno, pues para la próxima vez que volvamos, si queréis entender vosotros mismos lo que estemos hablando y demás, sin necesidad de Rubén, pues podéis asistir a sus clases y demás. Bueno, ahí me hicieron el expansito suave. Fue bastante divertido, la verdad. Y nada, como podéis ver, pues los talleres consistían en escribir diferentes cosas. En el taller de caligrafía se pedía a los alumnos que escribieran a los adultos, me parece que fue Umi, Mar, y a los niños y adultos, aquí en conjunto padres con críos, se les pidió escribir hana, tanto en kanji como en hiragana, dependiendo de cada uno, pues lo que pudieran escribir. Luego los talleres de origami, ahí ya hubo mucho más revuelo, porque claro, a la hora de traducir, digamos que costó un poquito más, porque claro, ellos hacían, pero no explicaban, entonces yo tenía que estar mirando lo que hacían y ir diciendo, pues bueno, pues tenéis que doblar aquí, hacer esto, tal. Yo no tengo ni idea de origami, entonces si por lo menos hubieran hablado, yo puedo traducir. No tener que yo dar la explicación cuando no tengo ni idea de origami, simplemente basándome en lo que estoy viendo. Era más que una traducción, en ese momento me sentí bastante incómodo porque no podía explicarlo. Entonces, bueno, llegó un momento en el cual iban por las mesas y ahí alguno decía, pues yo quiero que me hagas un kabuto, quiero aprender a hacer un kabuto, que es el casco que utilizaban en la era Edo. O yo quiero hacer una tsuru, una brulla. Dependiendo, pues mira, yo me podía poner con alguien y decirle, mira, explícale esto, y traducírselo a los japoneses para decirles, quieren hacer esto, tal, o no saben esto, tienen esta duda. Ese tipo de cosas, sí, me sentía mucho mejor haciéndolas, pero tener yo que explicar origami, que no tengo ni idea, ¿qué va? Pero bueno, fue una experiencia muy enriquecedora, la verdad. Fue un trabajo muy divertido y tengo que decir que me gusta el trabajo de traductor. De hecho, me están pidiendo cosas ya, en plan de textos y cosas así para traducir. ¿Y qué queréis que os cuente? Me encanta. O sea, ya me encantaba dar clases, ahora el hecho de traducir algo para alguien, digamos que es otra forma de aprender también vocabulario nuevo, porque hay cosas que yo no las sé y las tengo que buscar y me tengo que informar. Entonces, enriqueces un poquito el vocabulario de otra manera. Así que ya sabéis, si estáis interesados aparte de aprender japonés, que me podéis contactar. Si necesitáis algún traductor, hacer alguna traducción o lo que sea, pues me podéis contractar. ¿Qué es contractar? Pues la fusión entre contactar y contratar. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Solamente añadiros una cosita más, y es que me he comprado una capturadora de vídeo. Sí, por fin voy a poder hacer gameplay si quisiera,
de la Nintendo Switch, por ejemplo. Tenía pensado hacer gameplay del Kirby, por ejemplo, y luego ya en el caso de poder jugar online y demás, poder jugar al Mario Kart con vosotros, por ejemplo, o cositas así, no sé, ya veremos. El caso es que la oportunidad está ahí y que me la he comprado. Me la he comprado porque había una oferta bastante buena en Amazon y de paso pues me viene bien para poder conectar la Switch al ordenador, con independencia de querer hacer streaming o no, o grabar gameplays, pues viene bien. Así que nada, dejármelo aquí abajo en los comentarios si os gustaría ver gameplays de Nintendo Switch y qué os ha parecido este vídeo, qué os ha parecido esta experiencia y si alguna vez habéis asistido a algún evento japonés así en vuestro país. A ver cómo ha sido, si habéis podido contar con traducción, si no os habéis enterado de nada, si os gustaría, bla 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 bla, ya sabéis. Así que nada más, venga, darle like al vídeo si os ha gustado, compartirlo para seguir creciendo, ya sabéis, por favor compartir para poder llegar a más gente y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.